El maniqueísmo de López ha llegado al extremo de cobijar en el gobierno de la República a extranjeros, como es el caso de Pedro Castillo, golpista del gobierno de Perú, con tal de que le rindan pleitesía y le reconozcan méritos que en realidad no tiene, ya que inclusive llegó a la desvergüenza de pelearse con la actual presidenta de Perú por defender a su camarada Castillo, e inclusive le brindó asilo político a las familias de lo que no hizo con los migrantes que fallecieron por homicidio doloso, al no haberlos dejado en libertad, pues por instrucciones de López estaban en una cárcel en Ciudad Juárez. Y sin embargo, a este extranjero, que por cierto está en la cárcel, le dio todas las oportunidades. Inclusive tuvo problemas diplomáticos con la actual presidenta de Perú, la que inclusive retiró a sus autoridades que representaban al Perú, a sus embajadores, a sus cónsules, etcétera. Y ahora resulta que también le da cobijo a un periodista de apellido Belmón y de origen peruano, que se presentó a las mañaneras a reconocerle méritos a López que no tiene y a rendirle culto a su personalidad de psicópata, porque no tiene méritos. Y el problema no es ese. El problema es que este señor se metió en asuntos políticos del país así. Muy probable que postule a la presidencia de la República a mis años. ¿Saben por qué? Porque los años no están en el cuerpo, están en el alma. Y yo le quiero agradecer a nombre del Perú que usted ha sembrado una semilla de esperanza en millones de personas que usted nunca les verá la cara. Y yo quiero decirle que esas personas quieren que usted siga adelante y su espíritu seguirá adelante. Eso es todo, presidente, y le pido mil disculpas por estas palabras tan extensas, pero es lo que siente el pueblo peruano, y a nombre del pueblo espartano que yo les llamo, y espartanas luchadores, he querido manifestarme y agradecerle a usted, a los periodistas y a lo mejor que tiene el pueblo, lo mejor que tiene México, su gente. Muchas gracias. Bueno, pues primero reconocer en usted un gran periodista, señor Belmont. Segundo, expresar nuestra solidaridad con el presidente Pedro Castillo, que injustamente está encarcelado en el Perú, víctima del clasismo y del racismo. Tercero, en lo que corresponde a México, uno de los mejores políticos que hemos tenido, y México ha sido fecundo en muy buenos dirigentes sociales, políticos, patriotas, de los mejores del mundo: Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Lázaro Cárdenas, y dejo al final, aunque cronológicamente le correspondía otro lugar, a Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Bueno, aquí termino la verborrea de López porque es la misma cantaleta.
es un populista, es un tipo farsante que vive en el pasado. Votamos por este sujeto para que gobernara, para que acabara con la corrupción, no a que viniera a desgobernar, a imponer una dictadura semejante a la de Venezuela. Y aquí saltan a la vista dos cuestiones muy importantes. La primera, enaltece y felicita al señor periodista Belmont y es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque los periodistas que lo critican porque está terminando con el sistema de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, lo sataniza. Y en el caso concreto de Loret de Mola, lo odia con odio jarocho, sin ninguna justificación, porque los periodistas se amparan en la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 y 7 de la Constitución Federal. Sin embargo, con el periodista peruano que le quemó incienso y que lo estuvo lambisconeando, con ese le permitió hasta que violara el artículo 33 de la Constitución Federal, en el sentido de que los extranjeros no pueden meterse en los asuntos políticos del país. Y no solamente eso, en segundo término se refirió al golpista Pedro Castillo, que quiso desaparecer el Congreso de su país y todavía expresó rechazo al gobierno constitucional de Perú. Mi opinión sería entonces que López es un psicópata comprobado y además es un dictador de cuarta que acabó ya con las instituciones democráticas del país y su plan es, por medio de la cuarta transformación, imponer un sistema como el de Venezuela, en donde se persigue a los periodistas y se encarcela a los que no están de acuerdo con su desgobierno, y que además López es un individuo que no respeta los derechos humanos, pues en lugar de permitir que los migrantes e inmigrantes que entran al país les protegiera sus derechos humanos, lo que hace es entregarse a los Estados Unidos y servirles de policía de su patio trasero. En consecuencia, López, en mi concepto, es un violador de los derechos humanos, pues tanto los derechos humanos de los nacionales como de los extranjeros, siendo su obligación de proteger, preservar y garantizar, los ha violado de manera consuetudinaria, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no actúa ni da recomendaciones, porque es un organismo a modo, como ya hizo a modo los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Gracias.